Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Continuamos aquí con una entrega más, de un video más de la serie Programando con C Sharp. Eh, Quien les habla, les saluda el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática en Desarrollo Software del Colegio Ocasional de Artes y Oficios de Cartago. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a ver en este video? Pues vamos a ver un video que resulta ser de vital importancia en lo que respecta a la programación orientada a objetos, que no es otro tema que la herencia. Pues al inicio de esta serie de videos de la programación orientada a objetos, pues lo mencionamos de forma muy general. Tampoco es que ahora lo vamos a desarrollar en toda su amplitud porque este es un tema, el de la herencia, que de hecho lo vamos a desarrollar en unos cuantos videos más. eh, y básicamente este video es el introductorio a este nuevo tema que está incluido siempre dentro de la programación orientada a objetos, pero que merece un apartado, ¿verdad? Distinto, un tratamiento distinto a la temática que hemos venido manejando de la programación orientada a objetos. Y esto se debe a la vital importancia que reviste este tema en lo que es la programación y sobre todo la programación en lenguajes orientados a objetos. Así que este video es, como repito, la introducción a este tema que vamos a manejar, como siempre lo he venido manejando, con ejemplos prácticos, pero este video pues vamos a tratar el tema de la teoría básica, elemental, eh, un abordamiento pues no de la profundidad que se requiere para el tratamiento de herencia, pero sí que por lo menos nos genera los insumos a nivel teórico necesarios, fundamentales y básicos para luego entender lo que es la parte de la sintaxis y la codificación a nivel de programación como tal, eh, y en este caso con C Sharp de lo que es herencia. Entonces, sin más, pasamos a explicar qué es eso de la herencia, ¿verdad? Pues la herencia, como dije anteriormente, es uno de los conceptos más importantes del tema de la programación orientada a objetos, indistintamente del lenguaje, ¿verdad? La principal ventaja que nos ofrece o nos permite la herencia es la facilidad que nos da al permitirnos una alta reutilización del código que ya existe, gracias a la herencia. Un concepto importante de herencia es entender que esta herencia o este proceso de herencia se da por un esquema jerárquico, ¿verdad? Eh, entonces entendamos en este esquema jerárquico y vamos a dar un ejemplo de la vida real, porque como muchas veces se los he manifestado, básicamente la programación orientada a objetos es ni más ni menos que una abstracción, un modelo de lo que sucede en un mundo real, ¿verdad? Entonces, los objetos y veamos a las personas, perdón tal vez por lo que voy a decir, suena un poco irrespetuoso, pero lo estoy diciendo desde un punto de vista técnico y programático, ¿verdad? Como programador. Las personas dentro de lo que es el mundo de la programación también las vemos como un objeto que puede ser programado, ¿verdad? Entonces, entendiendo ese concepto, veamos el caso de la herencia y su respectiva jerarquía como tal cual sucede en las familias. Jerárquicamente hablando, en las familias tenemos un abuelo, ¿verdad? Un patriarca que tiene un hijo, ¿verdad? Que resulta ser el padre de sus nietos. Entonces tenemos al abuelo en la cúspide, ¿verdad? De esa jerarquía, seguidamente al padre, que estos a su vez, ¿verdad? Son hijos del padre. Por lo que tenemos aquí una tercera generación que resulta ser nietos, ¿verdad? Del abuelo. En cada uno de en cada uno de estos niveles jerárquicos, ¿verdad? Encontramos que cada uno de ellos tiene una serie de propiedades,
y hablo de propiedades ya no solo a nivel de clases, no, propiedades tangibles, bienes, ¿verdad? Como tal, supóngase que el abuelo pues tiene una vivienda, una casa, ¿verdad? El padre tiene un vehículo, los hijos a su vez, ¿verdad? Los nietos, pues también tienen sus bienes, ¿verdad? Pueden tener una motocicleta, una bicicleta, y en fin, cada uno de ellos tiene sus bienes. Pero resulta ser que esos bienes, esas propiedades, eh, con el pasar del tiempo, pueden ser heredadas, ¿verdad? De una generación hacia otra. Esa herencia, ¿verdad? Esa herencia naturalmente, ¿verdad? No solo a nivel de programación, naturalmente se da desde una jerarquía superior a los niveles inferiores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el abuelo en algún momento va a heredar ese bien a el padre. O sea, ¿qué significa eso? Que en algún momento esta propiedad, esta propiedad va a ser traspasada al padre. Y estas dos propiedades, el vehículo y la casa, va a ser traspasadas y unidas a aquellas propiedades que ya por sí tienen los hijos y serán los nietos quien finalmente hereden. Eso tiene que ver con un concepto muy importante dentro de la programación, que es la reutilización, ¿verdad? La reutilización del código. La herencia nos permite en un grado muy importante que esas propiedades que tienen esas clases a nivel jerárquico puedan ser heredadas, como les estoy indicando, en esta forma, donde las clases o los objetos que están en las jerarquías más altas van heredando aquellas propiedades y comportamientos a las jerarquías inferiores. Ahora, ¿verdad? Supóngase, ya viendo esto desde un punto de vista un poco más enfocado a lo que, a lo que nosotros nos atañe, que es a la programación como tal. Supóngase que nosotros tenemos que desarrollar un apps, ¿verdad? Un aplicativo. En ese aplicativo, ¿verdad? Vamos a tener una serie de perfiles con los que vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Vamos a tener diferentes perfiles, como por ejemplo vamos a tener el perfil de empleado, el de jefe y el de director, ¿verdad? A su vez, cada uno de estos sería candidato a ser una clase, ¿verdad? La clase empleado, la clase jefe y la clase director. Ahora, ¿verdad? Pregunto yo, y es que es aquí donde viene el meollo de todo este asunto de la herencia, lo que muchas veces se dificulta. Eh, ¿Cuál clase jerárquicamente aquí hablando debería de heredar a cuál clase, ¿verdad? Cuando yo diseño mi esquema de herencia, jerárquicamente hablando, de cuál de estas tres clases va a heredar a cuál. O sea, cuál clase hereda de cuál sería la clase que estaría en la cúspide, etcétera, etcétera. Básicamente, en el tema de herencia tendríamos que fundamentalmente hacer toda una serie de videotutoriales solamente para tratar el tema de herencia. Así de vasto, así de importante es el tema en relación a la herencia. Pero a falta de ese insumo, que en estos momentos no lo tenemos, porque no tenemos ni los videotutoriales, que deberían de ser más o menos como 50 videotutoriales para tratar sobre el tema de herencia, pues necesitamos echar mano de algún método que nos permita establecer de forma correcta ese nivel de herencia, ese nivel jerárquico de herencia, para poder de alguna forma solventar esa falta que tenemos.
Eh, existe un principio para implementar el diseño de herencia que se denomina es-un, ¿verdad? Y básicamente es una pregunta que nos tenemos que hacer para lograr de alguna forma tratar de definir correctamente esos niveles jerárquicos de herencia. Y veamos, hagamos aquí el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este, eh, ¿un empleado es un jefe? Pues no, no necesariamente, porque no todo empleado resultaría en ser un jefe. Ahora, un empleado es un director, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? No necesariamente cualquier empleado, ¿verdad? También puede resultar ser un director, ni cualquier empleado puede resultar ser un jefe. Y de igual forma, ¿verdad? Eh, un jefe puede ser un director, pues no, no necesariamente. Como un director, pues no necesariamente puede ser un jefe. Pero veámoslo de otra forma, ¿verdad? Analicémoslo de otra forma para ver, aquí lo que estamos haciendo es tratando de determinar cuál de estas clases jerárquicamente puede heredar a cuál y cuál debería estar en la cúspide. Ahora planteémonos lo siguiente, ¿verdad? Planteémonos lo siguiente. ¿Un jefe es un empleado? Sí, correcto, sí, porque al final de cuentas trabaja para la empresa. ¿Y un director puede ser un empleado? Sí, porque un director, ¿verdad? Pertenece a la junta directiva, pero a su vez es un empleado de la empresa. Entonces, con este simple principio de es un, podemos lograr determinar, ¿verdad? Fácilmente que efectivamente aquí la clase que jerárquicamente debería estar en un nivel superior, adivinen cuál es la clase empleado. Y aquí es donde muchas veces eh, la, los estereotipos que nosotros tenemos como personas nos pueden jugar una trampa, ¿verdad? Porque como estamos estableciendo la jerarquía mayor en cuanto a lo que es el proceso de herencia de clases, ¿verdad? Podemos creer y podemos tener el estereotipo de que de sí, y aquí jerárquicamente la clase más importante es el director, entonces el que va a estar en la cúspide, ¿verdad? Es el director y los otros dos pues van a heredar, pero no, porque aquí no estamos hablando desde un punto de vista, eh, digamos, a nivel organizacional, lo que nosotros podemos creer o pretender de cómo está el esquema jerárquico en una empresa. No, aquí estamos enfocándolo y no perdamos eso de vista cuando utilicemos este principio. Estamos hablando de programación, ¿verdad? De programación. Y si hablamos de programación, comprobamos y establecimos que por el motivo que ya definimos, la clase empleado, ¿verdad? Es la candidata a ser la que jerárquicamente se encuentra en la cúspide, porque tanto el jefe como el director a su vez son empleados, pero no necesariamente un empleado es jefe ni director, pero ellos dos sí, ¿verdad? Entonces, establecido ese principio, ¿verdad? Podemos definir que la jerarquía de herencia, por lo menos en este caso del ejemplo que estamos tratando, puede darse de esta forma, donde efectivamente el empleado, la clase empleado, va a ser la que va a heredar a las otras dos clases. Ahora, una vez que hemos logrado determinar de forma correcta esa jerarquía, pues incluso podemos hacer un esquema de jerarquía un poco más lineal y podemos ir un paso más allá y podemos establecer, ¿verdad? Incluso un nivel de jerarquía de esta forma más lineal, donde jerárquicamente vamos a tener empleado en la cúspide, empleado hereda a jefe con sus propiedades y sus capacidades, ¿verdad? O métodos. Y a su vez, el director heredará
de la clase jefe, ¿verdad? Sus propiedades, sus métodos, sus acciones. Entonces, eh, finalmente llegamos a un esquema de clases jerárquico de esta forma. La clase empleado, ¿verdad? Que va a estar en la cúspide, que va a heredar a una clase jefe y que a su vez la clase jefe va a heredar a la clase director. Pero, ¿verdad? Entonces, qué características, ya hablando propiamente a nivel de la jerarquía superior, ¿verdad? De la clase empleado, qué características, qué propiedades, ¿verdad? Podríamos establecer en la clase empleado que podrían ser comunes, porque ese es el secreto, ¿verdad? El secreto es poder establecer primero, en el primer paso, la jerarquía superior de clases en un esquema ejemplo como este. Y una vez que hemos establecido ese esquema superior a nivel de clases, cuál es la clase que jerárquicamente está a un nivel superior, debemos de procurar determinar, establecer aquellas características que se van a transformar, recordemos, en lo que se denominan campos de clases o propiedades de una clase, que son comunes a todos los objetos heredados. En este caso, a manera de ejemplo, porque no necesariamente tiene que ser así, pero a manera de ejemplo, veamos a ver qué características comunes y examinemos a ver si es cierto que es así, ¿verdad? Si es cierto que es así. Eh, un, ¿Un empleado tiene nombre? Sí. ¿Un jefe tiene nombre? Sí. ¿Un director tiene nombre? Sí. Correcto. Al igual que un empleado, un jefe y un director tienen edad, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene edad. Eh, Tanto el empleado como el jefe como el director ingresaron en una fecha determinada a la empresa, ¿cierto? Tienen una fecha de alta. Y, y los tres, ¿verdad? Definitivamente tienen un salario fijado. Así que digamos, a manera de ejemplo, repito, no es que estos sean los únicos campos de la clase empleado que va a heredar a los demás clases jerárquicamente supeditadas a ella, sino que son nada más ejemplos. Estas características, estas propiedades, ¿verdad? Las podemos establecer en la clase empleado y son fácilmente heredables por todas las demás clases, ¿verdad? Porque definitivamente las tres clases, los tres elementos, tienen en común estas características. Aparte de eso, ¿qué comportamientos? Porque recordemos que las clases tienen tanto propiedades como acciones o comportamientos. Bueno, estamos hablando de personas, como el ejemplo que estamos siguiendo, ¿qué acciones, verdad? Pues de ahí, muy sencillo. Eh, los tres, los tres tipos, ¿verdad? De clases, los tres tipos de personas, pues se tienen que presentar a trabajar. Ese sería un comportamiento común en los tres. Y se puede decir que entre los tres existe también una acción común, un comportamiento común, que todos deberían de generar informes en algún momento. Entonces, estos son ejemplos de tanto de características como de comportamientos que nosotros podemos establecer en la clase empleado que posteriormente serían heredables a sus jerárquicamente subordinadas clases jefe y director. Ahora, veamos un ejemplo más para terminar de tratar de comprender aún mejor este asunto de lo que es la herencia, ¿verdad? Supóngase, ¿verdad? Que tenemos tres clases, la clase caballo, la clase humano y la clase gorila. Bueno, aquí entraríamos en el dilema de que cuál clase hereda cuál sería jerárquicamente la clase superior, ¿verdad? Porque, bueno, aquí el principio es pues está complicado aplicarlo, ¿verdad? Pero podríamos determinar en principio, y por lo menos como un paso inicial, que
estos tres seres, ¿verdad? Vivos, por llamarlo de alguna forma, no sé, tienen algunas propiedades en común. Bueno, resulta ser que los tres evidentemente son vertebrados, los tres son de sangre caliente, los tres tienen como características el cuidado parental, o sea que cuidan a sus cachorros, a sus crías, hasta que logran ser independientes. Bueno, por lo menos estamos seguros que el caballo y la especie de gorila sí lo hacen. Del humano tengo mis dudas, pero en principio debería ser así. Bueno, y los tres generan leche para alimentar a sus crías. Bueno, pero ¿cómo lograríamos resolver en principio, lo que estamos tratando aquí? ¿Cuál de esas tres, verdad, podría ser la clase que jerárquicamente esté en una cúspide superior, jerárquicamente hablando, de tal suerte que podamos eh, establecerla y a esa clase, digamos, por ejemplo, no sé, podemos tomar a la clase humano, darle estas características, estas propiedades, y que luego la clase humano herede a las otras dos clases. Pero tal vez no resulte, ¿verdad?, tan obvio y tan práctico establecer la herencia de esa forma, o por lo menos establecer la jerarquía superior de esa forma. Una alternativa que podemos encontrar es que podemos establecer una cuarta clase que nos venga a servir, ¿verdad? Como una clase de jerarquía superior, y podemos establecer una clase mamífero. A esa clase mamífero nosotros le podemos establecer estas propiedades, ¿sí? Que luego en un proceso de herencia herede a las otras clases. Esa es una alternativa, digamos, al principio es un. Cuando no logremos establecer, ¿verdad? Por lo menos en principio, de acuerdo a las clases que se nos presentan, posiblemente podamos jugar con una clase que establezcamos de forma general o de forma genérica que cumpla con establecerse como de jerarquía superior, como es en este caso el ejemplo. Estableciendo entonces finalmente el esquema jerárquico de las clases de esta forma, donde tenemos jerárquicamente a la clase mamíferos, que con sus propiedades y sus métodos, ¿verdad?, incluidos, posteriormente va a heredar a las otras tres clases: caballo, humano y gorila. Bueno, en fin, o sea, espero que por lo menos a nivel genérico, a nivel muy general, podamos haber introducido con cierto grado de éxito los conceptos más básicos, elementales, muy elementales, porque en realidad el tema de herencia, como les repito, es un tema sumamente amplio, ¿verdad? De hecho, aquellos que estén estudiando ingeniería del software o ingeniería informática o cualquiera ingeniería en sistemas, pues normalmente llevan un curso, ¿verdad? Un curso donde tratan temas exclusivamente de este tipo, y durante varios meses, ¿verdad? Durante todo un periodo, un cuatrimestre, un semestre, abarcan solo el tema de herencia. Pero en nuestro caso, pues por lo menos estamos haciendo el propio de dejar lo más establecido y concreto posible el tema de herencia. Como les decía al inicio, este video básicamente, que es el último de esta serie que voy a hacer de 10 videotutoriales que voy a estar subiendo próximamente. Este último video simple y sencillamente es la introducción a la serie de lo que vamos a tratar en lo sucesivo, en los próximos videos, que está relacionado al tema de herencia. Entonces, dejemos este video tutorial hasta aquí y nos estamos viendo y escuchando, ¿verdad?, en la próxima entrega dentro de algunos días, dentro de unos 15 días aproximadamente, continuaremos tratando y profundizando en el tema de herencia.